En Huaquilla, la conexión que nos une tiene nombre. Con TV Oro te ofrecemos internet rápido y estable para tu día a día. Disfruta de tus canales favoritos en alta definición para toda la familia. Contamos con planes corporativos y zonas Wi-Fi que conectan hogares y negocios. Cuida lo que más importa con nuestras cámaras de seguridad. TV Oro Huaquillas, conectando a la frontera desde hace 25 años. Atún Isabel presenta. ¡Qué bien sabe hacerte sentir bien! ¡Qué bien saben esos platos hechos para quienes cuidaron de ti! ¡Qué bien sabe cuando el cuidado se comparte y te deja con ganas de más y más! ¡Qué bien sabe cuidarse y sentirse cuidado por tu compañía preferida! ¡Qué bien saben esas comidas que son más que comida! Atún Isabel, ¡qué bien sabe hacerte sentir bien! Vuelve a vivir una historia de amor, sueños y música casi igual a los cuentos de hadas. Quiero saber de quién es esta zapatilla. Llega para acompañar tus tardes Floricienta. De lunes a viernes a las 13 horas por TV Oro. ¿Buscas un lugar cómodo, elegante y bien ubicado para tu próxima estadía? Disfruta de una atención personalizada, excelente ubicación y todo lo que necesitas para sentirte como en casa. En Britney Hotel encuentras habitaciones confortables, cómodas, un buen ambiente perfecto para descansar o viajar por trabajo. Haz de tu estadía una experiencia diferente. Britney Hotel, comodidad que se siente. ¿Sabías que Santa Rosa fue pionera en la producción de camarón en cautiverio en Ecuador? Gracias a la visión del empresario Jorge Caicedo, la ciudad se convirtió en un referente mundial en la industria camaronera. Cada año en agosto se celebra la Feria del Langostino, un evento que destaca la importancia del camarón en la economía y cultura local. Santa Rosa, donde la innovación y el sabor van de la mano. TV Oro te invita a vivir la Santa Eucaristía. Pensando en nuestros televidentes, TV Oro transmite la Santa Eucaristía en vivo desde el Santuario Nacional del Cisne. Levanta el centro para Bayre, viene Bayre de arriba, golpe de cabeza, queda la pelota en la zona, anda, se liberta, levanta el centro para Bayre, viene Bayre de arriba, golpe de cabeza, queda la pelota en la zona, anda, se liberta, levanta el centro para Bayre, viene Bayre de arriba, golpe de cabeza, queda la pelota en la zona, anda, se liberta, Una victoria importante que nos mantiene con la esperanza de clasificar en la Copa Libertadores. Caos en general y un rechazo total a la dirigencia actual de Barcelona. Y sobre todo, represión policíaca que rechazamos en este programa. Tanque, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? Abogado, ha entrado furioso usted, ¿no?
Ya Ha entrado furioso. Bueno, buenas noches, nuestros estimados seguidores. Aquí estamos en un programa más en Tribuna Amarilla. Tenemos un programa especial hoy, ¿no? Algo Eric. No queremos hablar del fútbol de Barcelona, queremos hablar institucionalmente de Barcelona. Así que no nos funen, muchachos, porque nosotros también somos barcelonistas y todos queremos lo mejor para el equipo. Y vamos a dar nuestra opinión personal, el pormenor de qué está pasando en Barcelona. Claro, hoy tenemos a un invitado especial, el ingeniero Fernando Hidalgo, quien ha hecho también eco de las críticas que vive actualmente la dirigencia de Barcelona y sobre todo el mal manejo. Un mal manejo que no nace de la noche a la mañana, que no es de este mes, no es del mes pasado y no es del año pasado. Ya Esto lleva viene, décadas. el año dirigencial viene de décadas, sin embargo, lo que empieza mal acaba mal. Y esta dirigencia empezó queriendo entrar por la ventana, lo hizo y hoy estamos en este momento viviendo las consecuencias de aquello que un ministro nos advirtió y lamentablemente... Preséntelo, abogado, preséntelo. Bienvenido, Fernando, bienvenido al programa Tribuna buenas noches. Amarillo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto, Fernando. Bien, primeramente agradecerles por la invitación, espero que sea un conversatorio bastante productivo y que hablemos la verdad de lo que sucede hoy por hoy en Barcelona Sporting Club. Excelente, Fernando, como lo dices, vámonos de una al tema. Al tema, claro, pero que nos importa. Pero no vayamos primero con Antonio Álvarez. Dije Barcelona, nunca di nombres. Así es. Fernando, esto no empieza desde esta dirigencia, esto viene de ya décadas, por decirlo de esta forma. Claro. Creo que el último dirigente, si no mal recuerdo, que dejó a Barcelona no con deudas, sino tal vez con un ligero, por llamarlo superávit, fue Gallo Rollero. No sé si me equivoco, tal vez. Pero hasta ahí Barcelona se manejaba de una manera, y a raíz que viene Eduardo Maruri, llegan los hermanos Novoa, viene luego José Francisco Ceballos, Alfaro Moreno y finalmente Antonio Novoa. Exacto. Barcelona vive una debacle institucional. Fernando, ¿dónde consideras tú que empieza el problema económico y dirigencial de Barcelona? Porque va de la mano, aunque es diferente. Efectivamente, muchas gracias. Bueno, primero me quiero ir un poquito hacia atrás, ¿no? De la época del señor Rollero y Maruri, ¿no? Primero Rollero, después ya Maruri. Bueno, hablemos un poquito rapidito de la época de los 90, cuando Isidro Romero Carbo fue uno de los gestores de la construcción del Monumental. Y además, recordemos que bajo su administración Barcelona llega a su primera final de Copa Libertadores allá por 1990. Pero bueno, ahí Barcelona era un equipo que peleaba arriba en los años 90, yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, porque tengo 41 años, podría decir que toda la década de los 90 la recuerdo muy bien, sobre todo el 93 en adelante, ¿no? Ya en el 90 tenía 6 años, yo nací en el 84. Entonces obviamente eran Barcelonas muy vistosos, jugadores comprometidos. Había una chequera fuerte en esa época, el señor Isidro Romero Carbo, un estadio nuevo prácticamente en aquella época. Antes Barcelona, recordemos que jugaba en el Estadio Modelo. Entonces, en esa época se vivía, digamos, una bonanza en Barcelona. Luego del señor Isidro Romero Carbo, lamentablemente comienzan a llegar una serie de presidentes, expresidentes, que comienzan a ver a Barcelona más como un botín político que como otra cosa. Y eso hay que aclararlo. Nuestro club lamentablemente ha sido tomado como una plataforma política, donde ciertos empresarios o, digamos, algunas personas no han sido conocidas, luego se hacen conocer y finalmente terminan en la política ecuatoriana. Pero bueno, realmente yo concuerdo con ustedes. Para mí la debacle inicia en la presidencia de Eduardo Maruri allá 2007-2010, porque recordemos que Maruri no termina su periodo que debía concluir en el 2011. Realmente Maruri comienza a abrir una brecha porque primero para mí mienten las cifras, porque cuando él se va, él dice que deja Barcelona con un déficit de 5 millones. Sin embargo, en auditorías posteriores se supo
que esos 5 realmente era el triple. La deuda estaba en 15 millones según auditorías. ¿De qué se lo culpa a Maruri? Por ejemplo, se lo culpa del tema de las contrataciones muy caras, ciertos paquetes como Rolando Zárate, uno de los casos más sonados que tuvimos que pagarle alrededor de 1.6 millones de dólares. Y Rolando Zárate no aportó prácticamente nada a Barcelona Sporting Club. Por ejemplo, el caso Benito Floro, el caso del español Benito Floro, que realmente nos estuvo jugando con los chavales. En aquella época, un Barcelona prácticamente que estuvo peleando el descenso con un técnico que vino como una gran solución y realmente no lo fue. Y posteriormente tuvimos que pagarle un poquito más de $600,000. Entonces, obviamente, estamos hablando de un presidente que trajo jugadores a un alto costo, comenzó a endeudar a Barcelona y realmente por más que él era experto en marketing, no le alcanzó para dirigir a un equipo tan importante y tan difícil como el nuestro Barcelona. Luego se fue llorando, prácticamente renunció, dijo que se iba por temas personales, por temas familiares, pero todos sabemos que realmente se fue producto de la presión y el barcelonismo no aguantaba más. Bueno, posteriormente hubo una transición, no olvidemos que antes de la llegada de los hermanos Novoa, tenemos que hablar del señor Alfonso El Pocho Harp, que prácticamente, digamos, termina el periodo, por así decirlo, del señor Eduardo Maruri en una especie de transición, donde más que todo lo que hizo fue pelear el descenso, ¿no? Un presidente interino que, digamos que sin dinero, trató de hacer lo que pudo Alfonso Harp. No se puede destacar mucho su gestión. Fue cuestionado en algunos temas, digamos, contractuales, en algún tema económico, pero él con pruebas trató de defenderse, ¿no? Pero bueno, no hablemos mucho de Alfonso Harp porque realmente no tuvo un periodo muy largo. Más bien, hablemos ahora de los hermanos Novoa, que llegan en el 2011 a la presidencia hasta el 2015 y prácticamente los hermanos Novoa le dan un título a nuestro equipo después de un poco más de 14 años. En el 2012 un título maravilloso de la mano de Damián Díaz y entre otros grandes jugadores. Bueno, lo que pasa es que ahí se descubre que la deuda de Maruri realmente era el triple de lo que él había dicho, 5 millones, realmente era el triple. Y los hermanos Novoa lamentablemente también incurren en lo mismo, comienzan a endeudar el equipo, hacen contrataciones, vienen las demandas, que creo que el origen aquí ha sido por los contratos muy raros que han hecho los expresidentes y el presidente actual de Barcelona, contratos extraños, contratos largos, donde prácticamente jugadores salen, no salen bien, nos mienten que supuestamente salen bien y después llegan las demandas ante la FIFA. Y los hermanos Novoa realmente, pues, digamos que según auditoría que hace posteriormente José Francisco Ceballos, se dice que la deuda era de 24 millones. Imagínense en cómo comienza a crecer de manera exponencial la deuda de Barcelona. Pero bueno, la gente recuerda y recordamos con cariño el título en el año 2012, claro que sí. Y luego viene en el 2015 hasta el 2019 el señor José Francisco Ceballos, que realmente se lo acusa porque él duplica la deuda. Él se defiende, se ha defendido y ha dicho que todo eso es producto de las anteriores dirigencias, los malos manejos contractuales y prácticamente la deuda, perdón, asciende a 51 millones si no estoy equivocado. Entonces, ¿qué se recuerda de Ceballos? Lamentablemente se recuerda la mala inscripción de Sebastián Pérez, que en la mesa perdimos en un torneo internacional. Creo que el barcelonismo no le perdona aquella situación, pero se recuerda con cariño el título maravilloso del 2016, que para mí, hasta el día de hoy, yo no he vuelto a ver a un Barcelona jugar como en el 2016 y 2017, que estuvimos en una semifinal de Copa Libertadores. Pero bueno, se duplica un poquito más del doble la deuda, que estaba en 24 millones con los hermanos Novoa, es de 51 millones, y posteriormente, luego de José Francisco Ceballos, viene el tema de Carlos Alejandro El Faro Moreno, que realmente podemos decir que él sí logra cumplir el tema de bajar un poco la deuda de Barcelona. Se puede decir que de todos los presidentes que estamos conversando fue el que lo logró. Alrededor de 4 millones, un poquito más, un poquito menos, llegó a 46 millones, bajó la deuda de Barcelona, pero también hay que reconocer que lo hizo en un año muy complicado como el 2020, ustedes ya saben, año de pandemia, donde prácticamente no había gente en los estadios,
nos saca campeón, nuestro último título hasta el día de hoy, porque no hemos tenido otro título más desde aquella época, la estrella número 16. Y bueno, lo que no se le perdona al Faro Moreno es que también, como sus antecesores, contrata a ciertos jugadores que terminan demandando a Barcelona años después. Además, se dice que Alfaro Moreno realmente junto a otras personas fue el que, digamos, trajo al presidente actual, lo hizo conocer y digamos que fue el continuismo, ¿no? Y luego viene la dirigencia actual, que ya prácticamente tiene 3 años de gestión, aunque realmente pues todo el mundo dice, no, son 2 años, pero seamos sinceros, a final del 2023, el señor Álvarez y su dirigencia toman prácticamente el control de Barcelona. En aquella época, digamos que lo que él había ganado en la mesa, el Ministerio de Deportes, encabezado en ese momento por Andrés Gushmer, digamos que hace cumplir la ley y realmente no permite que sea presidente en el 2023, sino que se va hasta el 2024, donde finalmente hay elecciones y gana democráticamente. Pero todo el 2024 fue del señor Álvarez. Él contrató, él trajo a los jugadores, todo es de él. Y el 2024 lamentablemente no ganamos absolutamente nada. Luego viene el 2025, donde todos estábamos ilusionados por el año del centenario, ¿no? Realmente un año donde esperábamos que Barcelona sea protagonista. Y sinceramente en Copa Libertadores no pasamos de fase de grupo. Lo mismo había sucedido en el 2024. En la Copa Ecuador nos elimina un equipo de segunda categoría, el Cuenca Junior. Y posteriormente, pues, en la Liga Pro quedamos terceros, con una serie de problemas, jugadores impagos, la penosa muerte de nuestro exjugador Mario El Pitbull Pineda, una serie de dimes y diretes entre jugadores y el presidente, y un año totalmente nefasto para el barcelonismo. A duras penas logramos alcanzar el repechaje a la Copa Libertadores, y además a esta dirigencia también se le tiene que nombrar una serie de técnicos, porque hablemos de el señor Diego López, hablemos por ejemplo del señor, en este caso que yo lo llamé Mr. Experimento Holland, ¿no? Por los experimentos que hacía en la cancha, el señor Holland, que lamentablemente también fracasó, segundo Alejandro Castillo, y finalmente también el español, digamos, Ismael Rescalvo, y por último ya tenemos a César Farías, sin olvidar técnicos interinos como el señor Corenya también, que dirigió algún partido. Entonces, obviamente, a esta dirigencia se le endosa toda esta situación de contratar técnicos, luego darles el respaldo y después termina sacando técnicos. Obviamente se le endosa traer jugadores que no han rendido, nuevas demandas, porque ya tenemos demandas como las de Campi, por ejemplo la del polaco Francisco Fidruszewski, y una dirigencia que lamentablemente lo que ha conseguido hasta el día de hoy es vergüenza, no hemos ganado nada, nuestra historia por los suelos, prácticamente somos objeto de burla de nuestros rivales por los malos resultados que hemos tenido, y un 2026 donde ya prácticamente el barcelonismo se cansó, el barcelonismo se hostigó y estamos viendo como que vamos rumbo al fracaso. En la Liga Pro estamos a 8 puntos del líder, que es Independiente del Valle. Justamente nos toca jugar este día sábado, pasado mañana, con ese equipo. Y de perder serían 11 puntos y podríamos decir que en el mes de mayo ya Barcelona comienza a despedirse, digamos, de la Liga Pro, porque a pesar de que la gente me diga, Fernando, faltan muchas fechas, yo, por ejemplo, soy especialista en la parte matemática, probabilística, soy docente universitario, entre otras cosas. Y obviamente conozco que ya cuando existe una tendencia es muy difícil revertirla. Por lo tanto, una tendencia de 11 puntos, considerando un equipo que pocas veces pierde, como el Valle, que gana, así sea que no convenza, gana, va a ser muy difícil que Barcelona le quite el título. Y una Copa Libertadores, que Barcelona prácticamente estaba muerto, digamos que tiene algo de esperanza, no tiene margen de error, tiene que ganar al conjunto chileno, al brasilero primero y después al chileno, para ver si es que al menos podemos arañar el tercer lugar y quedarnos en Copa Sudamericana. Por lo tanto, haciendo una conclusión rápida, a Barcelona lo han destrozado sistemáticamente en los últimos años, sin temor a equivocarme. Ustedes se han dado cuenta cómo surge de supuestamente 5 millones, y realmente llega a 15, después de 15 ya son 24, luego son 51, baja 46, y actualmente, según lo que estamos haciendo proyección, estaríamos hablando de una deuda que ya superaría o alcanzaría los 60 millones de pasivo acumulado. Aunque el vocero oficial del club,
que ahora parece que el técnico Farías es el nuevo vocero de Barcelona, porque en lugar de hablar de fútbol, de estrategia, de táctica, ahora anda hablando de temas que le corresponden a la dirigencia. El día de hoy ya es de dominio público que ha dado ciertas declaraciones donde ha dicho que la deuda se ha mantenido. Por lo tanto, es cosa que yo no creo, porque con tantos problemas, con tanta salida de técnicos, con tanta salida de jugadores, con tantos problemas con jugadores, realmente no creo. ¿Cuándo vamos a saber la verdad? La próxima asamblea ordinaria de socios, que por cierto no se ha todavía, digamos, dado fecha. Se hizo la primera convocatoria. Ustedes saben que la ley del deporte ha dicho que ha puesto, ¿no?, como requisito que en la primera convocatoria debe asistir la mitad más uno del padrón. Y resulta que en el padrón habían más de 6.300 socios. Es decir, que se necesitaban más de 3.000 socios para que se dé la asamblea. Eso es imposible. Prácticamente ni siquiera en elecciones de presidente se ha visto esa cifra. Por lo tanto, todo el mundo sabía que no se iba a dar. Y convocan a finales de marzo. La ley, el estatuto dice que se tiene que convocar durante el primer trimestre de cada año esa asamblea ordinaria. Y lamentablemente pues se lo hace prácticamente terminando marzo, y hasta el día de hoy, siendo hoy 7 de mayo, todavía no tenemos convocatoria para esa asamblea, donde realmente nos tienen que decir cuál es la deuda real de Barcelona hasta el 2025. Hasta ahí no sé si he sido claro o algo se me ha escapado, mis queridos amigos. Bien, de lo que has comentado, puedo decir que las últimas buenas contrataciones que se dieron en Barcelona se dieron en el periodo de Pocho Hart, que también él reconoce y dice, ahí vino Oyola, vino prácticamente una base que se fue construyendo para el título del año 2012. Pero esto es lo que también te comentaba, Tanque, y se lo comentaba Fernando. Estos éxitos lo único que sirven son para que los dirigentes tapen todos los errores que están realizando. Cada campeonato no es nada más que una simple cortina para esconder la realidad económica, la realidad financiera y todos sus errores administrativos. Ya lo mencionó Fernando, hay demandas, vienen demandas y se vienen más, porque el año pasado fueron 12 jugadores los desafectados. 12 o 11. 15 para ¿Y qué pasó con 15? Nos dijeron que estaba todo bien, Fernando, no, pero ya vamos a ver qué va a pasar en el transcurso de estos días, porque ya está la demanda de Campi, que está perdida. Por ahí salió una abogada diciendo de que con el caso de Frigiceski y Polaco se había obtenido una victoria, pero no hay ninguna victoria cuando tienes que pagar cientos de miles de dólares. Y eso viene provocando que Barcelona se desfalque. Y ahí viene ya el otro análisis, en esta segunda parte. Estoy observando que la actual dirigencia prácticamente ha dividido el barcelonismo. Lo tiene dividido, porque hay personas que todavía lo están defendiendo. Tiene sus seguidores a nivel de hinchas. Y cuando lo dije al inicio, se observó una victoria, observamos un rechazo también y persecución. La persecución al hincha. A la hinchada. No es posible, para mí fue inaudito ver cómo los hinchas eran reprimidos por los policías porque estaban diciendo, ¿sabes qué, Antonio Álvarez? Te rechazamos, estamos cansados de ti. Esto es muy parecido a la época de Maruri, cuando nos mandaban policías a tirarnos gas, a pegarnos porque reclamábamos lo que ocurría en esta situación. Entonces, a mí me pareció pésima la posición en este caso de la policía, que obviamente fue enviada por la dirigencia de Barcelona para tratar de callar y tapar este tipo de cuestiones. Lo otro que sí podría reprochar a la hinchada, lo único que podría reprochar a la hinchada es el uso de estos fuegos artificiales, que al final del día pagan multa, pero esa multa es insignificante con el error que cometen los dirigentes, como es las contrataciones, como lo has mencionado, Fernando. En un tiempo me dediqué a los temas de deportivos, de derechos deportivos, y habían cláusulas, pero que te daban miedo. Cláusulas de jugadores que son malos y que tú sabías, sin ser experto, que a mitad de año se iban a ir. Entonces, ¿por qué estás haciendo una cláusula? Hace un par de meses estuve escuchando una entrevista de
de este jugador que vino con la vecinita. ¿Te acuerdas que hay un jugador que decía en la vecinita? Que era Mina. Y vino otro jugador, otro back centro, que decía que como si un dirigente de Deportivo Quito le dijo, ¿cómo si quieres venir acá? Si tú en Barcelona ganabas más de $10,000, le dicen, no, pues a mí me pagaban solo 8,000. Claro, Cortés, es el señor Cortés. Pepe Cortés. Sí. Pepe Cortés lo dijo. Y de ahí estamos viendo que el problema es dirigencial. Y te pregunto, Tanque, no sé si tú puedes sentir esto o puedes apreciar que para mí Antonio Álvarez ha llevado a dividir a la hinchada. ¿Qué opinas tú de eso, Tanque? Bueno, abogado, Fernando, como te he conversado por interno, yo creo que estamos en una época de Maruri 2.0. Fue una época donde hasta la hinchada se terminó dividiendo porque salieron a la luz muchas cosas que es muy debatible. Supuestamente había hinchada que parte de la hinchada que estaba recibiendo dinero de Maruri, y es algo que yo, si soy sincero, es algo que puede estar pasando ahorita. No hay pruebas, por eso digo puede, no estoy afirmando nada, ya, pero lo de yo sí discrepo un poco lo que tú dices, que la hinchada prendió fuego artificiales, todo eso. Siempre ha sido una fiesta de la barra, hacer ese tipo de actos, porque es llamativo, ya, es un folclore, es algo, se podría decir tradicional, ya. La multa que te dan, como tú dijiste, es mínima, pero nosotros sabemos, todos los que somos hinchas de Barcelona, sabemos que el nombre de Barcelona vende, y quien tiene los derechos es Barcelona, y eso yo creo que también es un ingreso, si no me equivoco, abogado Fernando, eso también es un ingreso a Barcelona. Ya las camisas apenas sale, se venden, los buzos, las chompas, todo. Entonces, ¿dónde está ese dinero? O sea, la hinchada ha hecho tratos también hasta con ciertos dirigentes de que sabes que cobran la entrada un poquito más cara porque nosotros vamos a meter bengalas. Ya, entonces es lo que yo tengo conocimiento, no sé, abogado, usted. Yo la verdad no tengo tanto conocimiento de ese tema, pero sé que las sanciones de Conmebol son mucho más altas que las sanciones que tiene Liga Pro o la Federación. No, o sea, sí, pero yo siento que esta vez la hinchada lo hizo más. No, lo hizo como una protesta. Fue una protesta. Y eso está perfecto, claro, como protesta. Con sus pancartas, su rechazo a la actual dirigencia que tiene ahorita. Como Barcelona. hinchas, nosotros siempre vamos a estar a favor, en este caso de la hinchada. Reconocemos valientemente que tomaron la decisión de irse en contra de este dirigente, este nefasto dirigente que tiene Barcelona prácticamente, como lo dijeron ellos, está secuestrado Barcelona, está secuestrado. Esa es la realidad, pero no está secuestrado, y no sé si compartas conmigo la opinión que voy a decir en este momento, Tanque y Fernando. Para mí Barcelona está secuestrado por una argolla conformada por ciertos empresarios y por periodistas que lo único que tienen como finalidad es destruir a Barcelona Sporting Club para tener un beneficio propio a través de una sociedad anónima deportiva. Así es. Es lo que yo pienso, Fernando, que quieren hacer, y ya están posesionando no solo a un candidato, porque estaban posesionándolo ya a Felipao. Y con mucho respeto a Felipao y cariño que le tengo como barcelonista, pero Felipao tiene que tener un poco más de experiencia para agarrar a Barcelona Sporting Club. Alguien dijo, ser presidente de Barcelona es como ser presidente de Ecuador. Pero más allá de esa frase, que no es nada más que un simple argot popular, yo persisto. Hay una argolla conformada por ciertos dirigentes y exdirigentes y periodistas que se quieren apropiar de Barcelona, porque ¿quién, en su sano juicio o analizando la posibilidad económica,
va a ser parte o va a ser accionista de Barcelona? Nadie. Yo no voy a poder ser accionista de Barcelona. ¿Cuánto va a costar una acción de Barcelona? Miles de dólares. Por favor. Claro, primero se tiene que evaluar cuánto cuesta realmente el club y luego obviamente hablar del tema de acciones. Pero bueno, yo quería acotar algo con lo que tú dices sobre que el club está secuestrado. Definitivamente para mí el club está secuestrado, no tengo ninguna duda. Por ejemplo, nosotros venimos luchando ya desde el año pasado. Se conformó la agrupación La Voz del Socio, no sé si ustedes han escuchado sobre la agrupación. Una agrupación, la primera agrupación o la agrupación más fuerte, la más grande de Socios Unidos, todos bajo un mismo fin, que es realmente el rescate institucional. ¿Por qué lo llamamos el rescate institucional? Porque, vuelvo a repetir, Barcelona está secuestrado. Una dirigencia que prácticamente ha mentido en todo. Si ustedes se ponen a analizar, esta dirigencia prometió que se iba a reformar el estatuto, y perdónenme, un engañabobo en la última asamblea del año anterior, lo que se hizo fue acoger una recomendación que viene del Ministerio de Deporte. Eso es la supuesta y la gran, digamos, reforma. Eso no es reforma. Reformar el estatuto es reformar las cosas de base, lo de fondo. Sí, lo de fondo. Entonces, lamentablemente, este estatuto que viene desde el año prácticamente 2014, es un estatuto que yo lo llamo el estatuto caduco, donde prácticamente todo está a favor del dirigente y no a favor de la institución. Por ejemplo, cuando el presidente estuvo en este tema con la justicia, es de conocimiento público, estuvo encarcelado más de un mes, prácticamente si un estatuto fuese serio de una institución tan grande y seria como Barcelona, no debería realmente una persona que esté investigada, que no se sabe si es culpable o inocente, la justicia lo ha de determinar en algún momento, pero una persona que ya sea acusada de algo grave no debería seguir siendo presidente de Barcelona. Lamentablemente el estatuto permite que el presidente, siendo investigado y estando tras las rejas, goce de un periodo de 90 días donde se lo deja prácticamente al señor Miguel Montalvo a cargo de Barcelona. Entonces, desde ahí vemos que este estatuto está atentando contra los intereses de la institución. Y obviamente, para que ustedes sepan, tal vez mucha gente no lo sabe, hay un borrador que se trabajó en el 2023, donde prácticamente existe un borrador de estatuto a favor de Barcelona y no a favor de intereses de turno, ¿no? Pero ese estatuto está durmiendo el sueño de los justos, está, me imagino que, archivado en el escritorio del presidente. Obviamente no les conviene porque en el momento que se reforme el estatuto a favor de Barcelona, muchos de estos sinvergüenzas ya no tendrán las dádivas o los beneficios que tienen con el estatuto actual. Además de eso que nunca cumplió porque no lo cumplió, por más que nosotros en la última asamblea también se le pidió y él nos engañó porque está grabado, tenemos el video donde él informa de que va a permitir que la agrupación La Voz del Socio trabaje, digamos, en conjunto para tratar de reformar el estatuto. Sin embargo, luego enviamos cartas diciendo, aceptamos la propuesta que usted dio en la asamblea, cartas que hasta el día de hoy ha sido respondida. Hemos enviado alrededor de más de 7 cartas, la cual solamente la primera fue respondida de manera muy mediocre y no se nos ha respondido ninguna más. Posteriormente, habló del centro de alto rendimiento, una mentira más, prácticamente el centro de alto rendimiento no se va a construir, esa es la verdad. Se habló del Monumental y todos sabemos que el Monumental no se puede construir mientras que Barcelona no pague a instituciones del Estado como el SRI y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por lo tanto, por más que sea el empresario nacional el que va a poner el dinero para la construcción del Monumental, mientras que no se paguen este tipo de situaciones con estas empresas que he nombrado, no hay ningún Monumental. Se hicieron estudios de suelo, una pantomima, prácticamente videos. Un conocido, digamos que periodista deportivo, fue a cubrir la nota. Hasta el día de hoy se pone ni siquiera la primera piedra. Se prometieron tantas cosas, las divisiones inferiores abandonadas, el equipo femenino entregado a un periodista servil que prácticamente criticaba a todo el mundo, le dio palo al señor José Francisco Ceballos, le dio palo a los Novoa, le dio palo al señor también Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Sin embargo, con esta dirigencia
se cayó y todo el mundo sabe por qué está en silencio, ¿no? Porque prácticamente está a cargo del equipo femenino. Por ejemplo, nos llegan a nosotros una serie de demandas, de acusaciones, una serie de comentarios, todo está mal a la interna, pugnas internas entre dirigentes, hay bandos, hay un bando que sigue apoyando al presidente actual, otro bando que ya no lo quiere, se han peleado en la suite presidencial, eso no es, digamos, un secreto. La abogada que usted refería, esta abogada nefasta, porque se pone a pelear con los socios del club, se pone a pelear con nosotros, a mí me tienen bloqueados de la cuenta Fernando, de X, la mayoría de estos tipos. Sí. ¿Ok? Sí, disculpe. Quería consultarte algo, mil disculpas por interrumpirte. Sí. Porque internamente me envían una pregunta que se te haga en caso de que lo sepas, ¿no? ¿Es cierto que en Barcelona hay sueldos inflados de funcionarios? ¿O tienes conocimiento tal vez o no? Claro, por ejemplo, se filtraron una factura. Supuestamente los dirigentes, los del directorio, no tienen que cobrarle a Barcelona. Supuestamente el estatuto dice que no se cobra. Sin embargo, se filtraron facturas de $4,000, $5,000, $3,000. Por lo tanto, se dan cuenta cómo prácticamente defalcan a Barcelona. Por eso es que se aferran a un cargo que les quedó grande hace mucho tiempo. Lamentablemente, como les digo, hablar de estos temas son delicados, por eso siempre tenemos que hablar en clave y no nombrando, porque esta gente siempre quiere andar persiguiendo, amenazan con demandar. A mí me amenazó hasta el propio alcalde, no sé si ustedes lo supieron. Sí, el 30 de diciembre a mí se pelea conmigo el alcalde, él empieza la pelea, ahí está, yo incluso compartí todo para ser transparente con la gente, compartí inclusive grabando mi pantalla en mi celular, toda la conversación donde él empieza el problema. Obviamente yo le recrimino de que dejen a Barcelona en paz, me habla de que paguemos nosotros los 8 millones que ellos prestaron y se van de la institución. Y resulta que ahora se habla de 12 millones. Entonces la pregunta es, ¿dónde están las pruebas que demuestren? Primero, ¿cuánto prestaron y por qué ahora se habla de 12 millones? Primeramente dijeron que eran 5. El alcalde me dice a mí que fueron 8, está en la prueba de mi celular. Y ahora se habla de 12, por lo tanto, todo eso queremos respuesta en la próxima asamblea. El equipo está secuestrado, además por todo esto, porque es un equipo que no logra resultados. Ya comienzan a demandarnos exjugadores. Se pelearon con los jugadores con ese comunicado vergonzoso en el mes de diciembre, acusando prácticamente, diciendo, ustedes no cumplen porque pasan de farra en farra. El presidente les dice a los jugadores. Pero resulta que él es el presidente y si él no pone orden, ¿quién va a poner orden? ¿Y por qué después que los jugadores no quieren entrenar, por qué recién dice, ¿sabes qué? No cumplen los jugadores. Cuando este servidor Fernando Hidalgo en el mes de julio del año pasado, ya mismo se cumple un año, a través de mi programa denuncié que el equipo estaba impago 3 meses. Y obviamente mucha gente no me quería creer. Y resulta que se volvió realidad cuando los grandes medios ya lo comentaron. Ahí sí, Fernando tenía razón. Por lo tanto, venían arrastrando esa deuda con los jugadores, cosa que ya se volvió descarado cuando los jugadores ya no aguantaron más. Y a finales de año, y todos sabemos lo que sucedió. A partir de allí vienen las salidas de jugadores importantes como el señor Rivero, que hoy por hoy no tenemos un delantero como él. Benedetto ha hecho lo que ha podido, pero Rivero realmente sigue sin reemplazo. Todo el mundo le mete la culpa a Rivero y lo que la gente no sabe es que Rivero se va molesto con la dirigencia y no quiso saber más. Se van jugadores como Campi, que prácticamente había mejorado a pesar de que empezó mal y no quiso saber nada tampoco, no le cumplieron y ya estamos con la demanda. Entre otros jugadores como el señor Janer Corozo, etcétera, que realmente pues digamos estamos hablando de una serie de 15 jugadores y vinieron 15 también, se fueron 15, vinieron 15. Ahora, los nuevos jugadores que han venido son jugadores normalitos, son jugadores que no vienen con un gran presente. Por ahí tal vez vino con un buen presente el zaguero central Javier Báez, por ahí Lugo, por ahí Celis, Benedetto, que veníamos con dudas porque no había hecho gol hace casi 2 años y acá realmente ya ha hecho algunos goles. Pero por ahí jugadores como Sergio Núñez, cuyo apodo es el alérgico del gol, no ha rendido nada. Jugadores como Villalba sigue siendo un signo de interrogación, más allá del gol importante que hizo frente a Boca. Y Tomás Martínez, que es un jugador que casi poco juega. Entonces estamos hablando que de 8 extranjeros, 3 no están rindiendo.
Se pelean con la hinchada, se pelean con el socio, en lugar de dedicarse a sacar adelante al club, se han dedicado a hacernos persecución, a amenazarnos. Prácticamente la barra ya también se les ha mostrado su rechazo. Y yo felicito públicamente a la barra, porque yo he sido muy crítico de la barra. Y les he dado muy fuerte a la barra, y realmente no soy enemigo de la barra, pero sí me tenían decepcionado. ¿Por qué? Porque es un grupo grande, es la fuerza de choque de Barcelona prácticamente. Ellos se fundaron en 1995, defendieron anteriormente a Barcelona, están en todos los estadios del país y del mundo donde juega Barcelona. ¿Y cómo era posible que ante lo evidente no decían nada? No criticaban, no mostraban nada. Por lo tanto, yo venía criticando fuertemente el tema, hasta que finalmente vimos en el partido con Boca lo que todo el mundo ya sabe: el club está secuestrado, fuera Álvarez, la peor dirigencia de la historia. Me imagino que van a haber represalias, porque asumo yo que ahora van a haber controles para no dejarlos entrar nada a la barra, para prohibirles alguna cosa, porque así son. A nosotros nos ponen restricciones. Por ejemplo, el palco bajo, llevaron niños y otras personas más, lo llenaron, prácticamente regalando entradas. ¿Para qué? Para que la gente no insulte al técnico, para que la gente no critique. Y cuando alguien critica, envían policías, envían personal de su propia contratación. ¿Para qué? Para callar la voz del pueblo, callar al hincha, callar al socio del club. Por lo tanto, queridos amigos, ¿por qué yo la nombro como la peor dirigencia de la historia? Porque indudablemente Maruri tuvo la dignidad de renunciar, por lo menos. Se dio cuenta que ya no pudo, y aunque hizo miles de situaciones que yo ya nombré, algunas de ellas, entre las más importantes, realmente al menos se fue. Pero acá estamos viviendo una presidencia que primeramente no nos ha dado nada. Segundo, el club se ha endeudado, por más que Farías salga como vocero a decir lo contrario. Las pruebas demuestran otra cosa. Y por último, la represión, las amenazas, prácticamente el miedo que tiene el socio hincha ir al estadio, cuando el estadio debería ser para unir al barcelonismo. Estamos en una especie de guerra civil, totalmente dividido el barcelonismo. Como bien lo dices, querido amigo, tenemos periodistas, que yo los llamo perrodistas, disculpe a la profesión porque yo sé que hay buenos profesionales, que prácticamente se han encargado de seguir aupando a esta dirigencia. Hay otros que le están bajando el pulgar a la dirigencia, pero porque tienen un plan macabro, que es la sociedad anónima, que vamos a conversar más adelante. Justamente en esa parte, Fernando, te saluda David Espinosa, parte del staff de Tribuna Amarilla, y hablabas tú un tema importante, que es en la parte de palco bajo, donde hay personas que ingresan desde la cancha, sin chaleco, sin ningún membrete, suben hasta la parte de hinchas a votar a la gente que está reclamando. O sea, más allá de los insultos, más allá de cualquiera de esos términos, pero está reclamando: estoy pagando mi boleto, estoy viniendo a alentar a mi equipo, estoy aquí dándole fuerzas, tengo derecho a reclamar. Muchas las veces socios con carnet en mano, y llegan ellos, suben como que si fueran los dueños del estadio, te empujan, te botan, y nadie dice nada, nadie responde nada. Entonces esa es otra situación. Más allá de lo que decía hace rato Tanque, decía, sí, pero la parte del folclore, prendemos bengalas, es verdad, viene sanciones para el equipo, pero de eso a lo que está haciendo actualmente la dirigencia, a que no te quiere dar respuestas, a que viene y el técnico tiene que salir a dar la cara, ni siquiera el relacionista público, que debería ser quien sea el nexo del el hincha con la dirigencia, ni el relacionista público. No tenemos a nadie ahí. Vocero es el director técnico, queridos amigos. Es el director técnico Farías, el nuevo vocero. Farías habla del sueldo de los jugadores, Farías habla de la incautación de la taquilla por parte de Moconza, Farías habla supuestamente de un complot. Tratan de hacer ver como que esto es un complot que está orquestado. Farías habla de la reducción de la deuda. O sea, Farías es el presidente actual del club. El club está en acefalía prácticamente. No, el presidente, el señor Álvarez, no da la cara. Solamente dan la cara cuando el equipo gana. Cuando el equipo pierde, nadie da la cara.
Nosotros somos los que tenemos que dar la cara a ustedes y mi persona, los que tenemos espacios, programas de Barcelona, tenemos que dar la cara, aguantar las críticas de los hinchas los hinchas rivales que nos joden la vida, y tenemos que aguantar también, obviamente, las puteadas de nuestros propios hinchas. Por lo tanto, prácticamente parece que a Farías se le está pagando tal vez otro sueldo por vocero oficial del club, porque eso es lo que estamos viendo, un técnico que, repito, debería estar hablando de su estrategia, de la táctica, de la alineación, de fútbol, de cómo mejorar este Barcelona, que da pena. No, pero es que si le preguntas, se pone bravo. Claro. Se pone bravo, y lo que es peor, todos los periodistas que ustedes ven en la rueda de prensa, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, que son periodistas escogidos a dedo. Obviamente el señor Maquiavelo y compañía no van a permitir que personas como ustedes o como yo, críticos con argumentos y fundamentos, estemos ahí en una rueda de prensa haciendo las preguntas que tenemos que hacer. Son preguntas ya analizadas previamente, y obviamente el técnico, si por ahí alguien se atreve a decirle algo diferente, se molesta. Él se hace el más bravo que todo el mundo, pero claramente es un técnico que hasta el día de hoy no le da una identidad de juego. Y él lo que hace es decir, ¿sabes qué? Yo llegué, ya me contrataron los jugadores, yo ya llegué y yo no pedía a ciertos jugadores. O sea, exactamente, él dice que ya la plantilla se la pusieron, tal cual, esa es la palabra. 2 veces lo dijo seguido en 2 ruedas de prensa hace un par de meses atrás, un mes atrás, y lo ha dicho últimamente también. A Castillo, le pusieron jugadores a Castillo, por eso Castillo para mí fue un buen técnico, pero no tuvo los jugadores que él quería. Y el carácter. Ni el respaldo de la hinchada tampoco. Y Castillo también comenzó a alcahuetear a ciertos jugadores, sí. Es que ese es el problema. Fue bajo porque se dio cuenta de que Castillo le faltó mano dura para los jugadores. Perdió camerino. Es que él venía como jugador, conocía a los jugadores, era amiguero de los jugadores, pero para mi criterio personal le faltó mano dura. Es algo que se vio al inicio de Farías, que empezó a hacerlo así, mano dura. Lo que pasa es que, segundo Castillo, nunca se quitó el traje de jugador. Él todavía seguía en su mente que era un jugador. Ese fue el asunto. Fernando, te quería comentar algo. Hay muchos rumores en redes sociales, pueden que sea mentira, puede que sea verdad, pero me gustaría que si tú tienes el conocimiento de aclararlo, de que supuestamente va a venir unos inversionistas de mexicanos, y también quisiera hablar contigo sobre el SAT, ya que aquí nuestro abogado no comparte que sea sociedad anónima, pero no sé si tú tienes el conocimiento para que nos digas el pro y el contra de si el equipo se hace SAT. Ya, vamos a empezar por partes. Primero hablemos del empresario, en este caso, pues el señor Han Ron, ¿no? El señor Jorge Han Ron, que digamos que es el padre de Jorge Alberto Han Insunza, que digamos son empresarios del Grupo Caliente. Prácticamente anoche ya ciertos periodistas pusieron en sus redes sociales: mañana hay noticias para Barcelona. Ellos hablan de buenas noticias para Barcelona. Un conocido periodista, ustedes lo conocen, es de la provincia del Oro, el señor Vito Muñoz, a través de un programa informó que esta gente está interesada, supuestamente ya han venido a Guayaquil, ya han estado en el Ecuador, supuestamente ya se han reunido con el presidente actual del club, supuestamente se han llevado información, digo supuestamente porque no hay pruebas, ¿no?, de lo que dice el señor Muñoz, y que está interesado en, digamos, pagar la deuda total de Barcelona para, digamos, hacerse dueño de Barcelona. Obviamente esto a mí me genera mucho ruido. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a analizar, las personas que están aupando este tema de la Sociedad Anónima Deportiva son las mismas personas que firmaron la carta en respaldo a la actual dirigencia y que obviamente se pusieron en contra del ministro de Deporte de aquella época, el señor Andrés Hushman. Entonces obviamente los firmantes son los periodistas, digamos, reconocidos o más reconocidos a nivel del Ecuador, o más conocidos, si cabe el término. Entonces a mí sí me genera mucho ruido que los mismos periodistas que se prestaron para aupar a esta dirigencia y que los aplaudieron, y que muchos de ellos, más del 95% los siguen aplaudiendo a pesar de todos los errores cometidos, sean los que vienen hace rato hablando del tema. Y yo siempre he dicho públicamente, yo como socio del club estoy a favor de un cambio de modelo. Les quiero decir que personalmente
me parece que este modelo presidencialista, por lo que hemos analizado al principio del programa, es un modelo nocivo para Barcelona. Pero no es nocivo por el modelo, es nocivo por las personas que no aman realmente a Barcelona, sino que piensan en lucrarse y no en la gloria deportiva. Porque si realmente fuéramos dirigentes de Barcelona, personas que realmente no tuviésemos un interés político o económico más que la gloria deportiva, estaríamos hablando de otra cosa. Entonces el modelo no es malo por sí, sino es malo por su gente, por la gente que ha dirigido a Barcelona. Pero bueno, sin embargo, el hecho de que esté de acuerdo con un modelo empresarial, es decir, un Barcelona empresa, no estoy de acuerdo con la Sociedad Anónima Deportiva, más bien prefiero un modelo mixto donde los socios todavía podamos tener, digamos, cierto control. ¿Para qué? Para tratar de evitar justamente que cualquier sinvergüenza se adueñe del club y haga del club lo que se le dé la gana. ¿Ok? Un modelo parecido al Bayern Múnich, donde obviamente los socios tienen un 51% y los inversionistas un 49%. Entonces a mí sí me preocupa, y yo realmente hemos conversado esto a la interna de nuestra agrupación, La Voz del Socio, y todos, a pesar que en La Voz del Socio quiero decirles que hay un grupo de socios que está a favor del modelo actual presidencialista y otro grupo como yo que pensamos que ya hay que cambiar un modelo empresarial. Son criterios diferentes, cada uno tiene su propio criterio, pero lo que sí estamos de acuerdo en el mismo criterio es que no podemos nosotros permitir al menos que se haga una transición a SAC con esta dirigencia. Esta dirigencia, Fernando, que es muy nefasta y que es muy oscura, diría yo, y que está siendo investigada por la justicia ecuatoriana, y repito, no se sabe si sean inocentes o culpables, a mí no me corresponde decir eso, pero realmente pasar a un tema tan serio como Sociedad Anónima Deportiva, bajo esta administración, yo como socio no daría jamás mi voto a favor, porque además, Fernando, repito, lo dicen los propios periodistas, cómplices de la peor dirigencia de la historia. Sí, y Fernando, incluso, bueno, primero hay que ser claros de que no se puede crear ahorita una sociedad. Ya, correcto. No así en la ley de deportes creo que la nombran 3 o 4 veces a la Sociedad Anónima de Deportes y dice, tendrá que verse con lo que dice esta disposición, esta normativa y la ley de compañías. Y ahí viene lo bonito. Y la ley de compañías no es el Ministerio de Deportes. Perdón, y la Superintendencia de Compañías, Valores, Seguros, etcétera, no es el Ministerio de Deportes. Es cosa seria. Claro. ¿Sí? Hay causales para la liquidación y cancelación de una sociedad. Y una de las primeras es que exista malversación o ocultamiento de los pasivos o de los activos. De los pasivos, sobre todo. Entonces, imagínate, si Barcelona ahorita fuera una sociedad anónima deportiva, ya estuviera intervenida por la Superintendencia de Compañías. Y el el interventor, lo que declararía es que Barcelona debería ser liquidado y cancelado por cómo está en este momento. Entonces, y viene otro punto, si no hay un reglamento que diga cuál va a ser el procedimiento, no se puede hacer nada. Entonces es una cortina de humo que parece en este momento están lanzando. Pero parece que como que ellos quieren llevar el tema a tratar de ver, ya lo instalamos en el subconsciente del barcelonista, en el socio y en el hincha, y luego vemos cómo vamos arreglando las cosas. Pero es una locura, como bien dice usted, abogado, porque no hay ley todavía para establecerla al 100%, y yo más bien veo que es verdad, es una cortina de humo. ¿Para qué? Para tratar de justificar a esta dirigencia rechazada por gran parte del barcelonismo. Claro, y sumado a eso, a ese tema de ahí, no sé, ojo, si es que en el reglamento que se vaya a expedir o lo que indique la Superintendencia de Compañías en alguna resolución y la transformación, porque no se puede transformar un club a una sociedad anónima, eso es imposible, legalmente ahorita es imposible. Entonces, ¿qué estaríamos hablando en ese caso? La desaparición de Barcelona Sporting Club, porque no hay una refundación por el momento y se estaría creando Barcelona Sociedad Anónima Deportiva, que esa sería la figura por el momento. ¿Cómo serían las cosas? Salvo que en el reglamento hable de una transformación, porque esa es la figura jurídica, tendría que transformarse. Refundarse no, refundarse es simplemente esa palabra es una palabra demagogia, los nuevos eso es demagogia. Claro. Exacto. Y otra cosa, perdón que los interrumpa.
Es importante aclarar, querido abogado y compañero, que actualmente nosotros tenemos un plus que no teníamos antes. Por ejemplo, ¿qué pasaba antes? No existía la agrupación, y no digo que la agrupación La Voz del Socio es una agrupación con miles de socios y todo lo más, pero sí generamos conciencia. Créanme que nosotros hemos visto cómo a través de esta lucha ardua, cansada de todos los días, se ha generado conciencia en el barcelonismo, no en todo el barcelonismo, pero si usted se da cuenta, el barcelonismo de a poco empieza a despertar, porque antes la narrativa era de los grandes medios tradicionales. Gracias a Dios existen las benditas redes sociales para que personas como nosotros podamos expresarnos y tratar de hacerle ver al barcelonismo la realidad. Entonces, obviamente, antes estas narrativas eran las que primaban y el barcelonismo consumía esas narrativas. Nosotros hemos hecho un trabajo de hormiga realmente bastante fuerte en grupos de WhatsApp, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales, y yo veo que de a poco el barcelonismo va cambiando. Porque tú te das cuenta que antes el barcelonista ganaba el partido y todo era una maravilla. Perdía el partido, que se vayan todos. Pero yo sí estoy analizando en los grupos de WhatsApp y veo como a pesar de ganar la Boca, un equipo muchas veces campeón de la Copa Libertadores, yo veo que el barcelonismo sigue siendo crítico, cosa que antes no existía. Por lo tanto, al menos sí creo que se ha creado una conciencia en cierta parte importante del barcelonismo. ¿A qué yo quiero llegar con esto? Que ya no va a ser muy fácil para ellos, como antes, meter a esta presidencia como la metieron antes con la narrativa de Chulqueros Boys, que todo el mundo, ustedes ya saben a quién me estoy refiriendo, del señor Verduga Regalado, que prácticamente lo acusaron de chulquero, y resulta que tenemos otros chulqueros actualmente, y ahí nadie dice nada. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que ahora por lo menos nosotros, desde nuestros espacios, desde nuestras redes sociales, creo que sí somos un contrapeso. Yo diría que oposición, si cabe el término, en tal sentido que ya no va a ser muy fácil meter este tema, porque este tema tiene que ser hablado en una asamblea extraordinaria, es decir, en la próxima asamblea no se puede hablar de este tema porque es ordinaria y porque existe un orden del día ya establecido, que eso obviamente se lo dio a conocer en la convocatoria y se lo va a dar a conocer en esta próxima convocatoria. Por lo tanto, se necesita una asamblea extraordinaria para meter el tema y consultarle a los socios, pero no hay ley todavía, como bien dice el abogado, y además nosotros estamos de una vez en la posición de que no. Obviamente nosotros como socios conscientes y socios que sabemos la realidad de esta dirigencia y de los periodistas que están aupando el tema, obviamente estamos en contra de esto. Si algún día Barcelona es una empresa, que sea una empresa basada en un reglamento claro, en conversatorios claros, un proceso que dure el tiempo que tenga que durar y con todas las cuentas claras. ¿Quién es el empresario? ¿Realmente de dónde viene el capital? Y todo lo demás. Porque lo que a mí me hace ruido es que el Grupo Caliente tiene conexión con uno de los mayores acreedores de Barcelona, que lo vamos a llamar el Chamo. El Chamo, ustedes saben quién es el Chamo, empresario de jugadores, y tiene un vínculo directo con este grupo. Entonces, como que todo cuadra, los periodistas sacan una narrativa, viene uno de los mayores acreedores del club y que también es socio del club, resulta que tiene conexión con el Grupo Caliente y resulta que la dirigencia actual también está queriendo tocar el tema. Entonces a mí mal a tos te siento, Federico, no puedo decir otra cosa, y realmente bajo esas condiciones no podemos nosotros, al menos yo como socio o el grupo que represento, La Voz del Socio, no podemos dar un voto positivo a esta situación. Correcto, así es. Bien, para ir finalizando, Tanque, ¿tienes alguna cuestión más? ¿Un cuestionamiento, una pregunta? No, la verdad no. Sí. He estado aquí aprendiendo más bien a los oyentes y seguidores. Viendo los mensajes también. Hay un mensaje que me llamó mucho la atención que dice: hablan mucho en redes, vayan y párense en la próxima asamblea, pero como decía el ingeniero Fernando, esto es solo para conocer otra cosa. Exacto, todavía no hay una asamblea extraordinaria, entonces ¿cómo podemos la asamblea se va a ir? Se va a ir a la asamblea. Estamos preparando para voz. Sí. Cada quien, para finalizar mi parte, cada hincha apoya a su modo a Barcelona. Yo no soy socio, ¿no? No he tenido la intención de ser socio precisamente por el rechazo de las dirigencias que solamente ocupan a Barcelona como un colchón o un trampolín político. Esa es la realidad.
y no pudo ser parte de eso. Sin embargo, lo estoy pensando actualmente, y creo que sería correcto ser parte, como dice el comentario, una cosa es redes, otra cosa es estar ahí, y creo que ya es el momento antes de que Barcelona desaparezca, porque tenemos que ser conscientes. Barcelona está en coma, Barcelona está en riesgo de desaparecer. Esto no es un juego. Totalmente. Son $60 millones. Son 60 millones de Al dólares. principio lo tomábamos como que bueno, son 15, claro. Barcelona lo puede pagar porque en sí el nombre Barcelona sí vende. Pero ¿qué están haciendo con esos activos? Claro. Entonces, a Barcelona le ingresa quien entre 20 y 30 millones de dólares, para que ustedes sepan. Y no puede ser posible que siempre exista de eso. Algo no está cuadrando aquí, definitivamente. claro. Entonces, cada quien apoya a Barcelona de su estilo. Algunos van al estadio. Te lo he dicho tan que a veces hay hinchas que pagan más mensualmente de lo que paga el socio. Sí, soy prueba viviente de que el abogado no puede que no sea hincha, pero viaja a Quito, sí va a algunos estadios del Ecuador. Por supuesto. Estamos apoyándolo a Barcelona de alguna forma. Yo aplaudo a los hinchas que rechazan a la actual dirigencia porque es correcto lo que están haciendo. Hay que darse Claro, está bien. A mí me gustaría, yo siempre lo digo, Fernando y Tanque, yo no soy de tirar contras porque sí, pero si es que no renuncia el señor Antonio Álvarez, y lo he dicho que para mí tiene que renunciar por la situación que está viviendo, eso tal vez no lo deja concentrarse en lo que realmente requiere Barcelona, pero si es que no lo va a hacer, ya hay que sentarse en la mesa, dialogar y decir, hermano, hay que rectificar. ¿Cuánto tiempo le queda? 1 año y medio creo que más le queda, ¿no? En el 2028, sí, en 2028. 2 años. Hermano, vamos rectificando. Somos barcelonistas ya. Solucionemos el inconveniente. Vamos viendo cómo encontramos una manera para poder solucionar esta problemática que lo único que nos está llevando es la de Batlle. Y ya le pasó al Deportivo Quito. Y le pasó al Nacional. No pudieron pagar. Y yo soy muy claro. No sé de dónde sacan plata para pagar las deudas. Va a haber un momento en que no va a haber la chequera. Y chao. Te fuiste. Entonces, cada quien apoya a su modo. Yo lo que llamo ahorita sí es un diálogo entre todos. Llámese a la asamblea extraordinaria. Solucionemos realmente lo que tenemos que hacerlo. Enfoquémonos en buscar una pronta solución para Barcelona. Y si tiene que dimitir el señor Álvarez, tiene que hacerlo, porque mi recomendación sería esa: dimita para que se esté tranquilo en su proceso penal, que si es inocente, excelente, ya, muy bien por él, ya, aquí nadie lo está culpando, nadie está diciendo lo contrario, todos creemos en la inocencia, claro, hasta que no se demuestre lo culpable, existe el tema de la inocencia. No le deseamos el mal a nadie. Entonces, para despedirme de mi parte, antes de darte la palabra a Tanque y después a Fernando, yo sí llamo a un diálogo entre no solo los socios y la directiva, porque Barcelona no solo lo conforman los socios, sino lo conforman miles y millones de hinchas que lo están apoyando, y como dice Tanque, que está comprando la camisa, que está comprando la entrada, que compra cualquier souvenir de Barcelona. Somos nosotros, todos, los que hacemos Barcelona, no solo la directiva ni los socios. Y sí sería bueno, en nombre de aquellos que no pueden ser socios, de los que no pueden pararse en una asamblea, de sentarse y solucionar esta controversia y cerrarle la puerta a estos mismos de siempre, que son los culpables, ciertos periodistas que les gusta poner presidentes, que hicieron una campaña en contra de un dirigente, de un candidato, para apoyar a otro. Ellos son los culpables, y como socios tenemos que cerrarle las puertas. Y como socios decir, estos señores no pueden entrar al Estadio Monumental, porque después que se haga eso, jamás lo van a volver a hacer. Y eso no es discriminatorio, porque eso es involucrarse en un proceso electoral como lo hicieron. Y no sabemos con qué intenciones, pero parece que obtuvieron un beneficio para hacerlo. No hay pruebas, pero tampoco dudas. Lo primero que uno tiene que hacer siempre actuar con buena fe y con lealtad. No podemos dañar la imagen de una persona por gusto. De mi parte, yo llamo el diálogo y que se sienta un precedente de una vez por todas. Tanque. Ya, bueno, rapidito, yo quiero acotar a lo que
a sumar a lo que dice el abogado, señores, dejemos el ego, lo que yo siempre les he dicho al finalizar el programa, dejemos el ego de que soy más hincha, que esto, que lo otro, lleguemos a un diálogo, conversemos, porque es nuestro equipo, señores, y queremos salvarlo. Le doy el paso al ingeniero Fernando para que despídase de su público porque tiene mensajitos y saludos. Lamentablemente por el tiempo no se lo puedo. Nos llevan los policías. Después del toque de queda. Saludos, sí. Despídase de su público, ingeniero. Sí, primero agradecerles a ustedes por la invitación, muy agradecido, realmente ha sido una charla bastante honesta, sincera, sin nada programado, diciendo lo que es la verdad como tiene que ser, y solamente me despido diciendo un par de cosas. Sobre el tema de bengalas que se me pasó. Señores, es una multa fuerte, pero no es nada comparado con todo el tema de la deuda que tiene Barcelona con esta dirigencia. No es nada comparado, no estoy justificando, pero realmente es el rechazo de la hinchada de la barra de Barcelona Sporting Club. Por lo tanto, hay cosas que prácticamente demanda de jugadores millones de dólares y ahí nadie dice nada. ¿Ok? La barra, en este caso, no soy barrista por si acaso, pero digo, la barra hace una manifestación y todo el mundo quiere condenar. Eso está mal. Y segundo, el tema de Felipao, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Por favor, ya no hay que votar por nombres. Felipe Caicedo puede ser que en un futuro presente su candidatura y sea excelente, quién sabe, un excelente proyecto. Pero por favor, hay que votar conociendo el proyecto, no por personas, sino por un proyecto serio. Si es que continuamos bajo este modelo, repito, presidencialista caduco para mí. Hay que votar bien porque ya no podemos equivocarnos. Barcelona no aguanta un error más de parte de nosotros los socios. Por lo tanto, yo no tengo nada en contra de Felipe, pero sí digo que para que Felipe quiera ser presidente de Barcelona tiene que estar bien preparado. Y nosotros como socios debemos dar a conocer el proyecto, si es que lo tiene, de quién se rodea y realmente qué pretende con Barcelona. Asimismo, el resto de candidatos que vayan a surgir. Ya no nos podemos equivocar más. Por lo tanto, amigos, gracias por su invitación y espero colaborarles en cualquier momento. A ti, Fernando. Muchas gracias y esperemos que se pueda dar en otra ocasión otra entrevista. Te despedimos. Gracias, Fernando. Pase bien, ingeniero. Fuerte abrazo. Pase bien. Saludos. Fuerte abrazo. Bien, Tanque, tuvimos una excelente entrevista. Mil disculpas por no leer los comentarios. Tenemos que despedirnos, Tanque, porque si no nos meten preso y vamos a tener que hacer el próximo programa desde la cárcel. Así es, abogado. Y usted que no saca a nadie no nos va a poder sacar. Pues ahí nos vamos, nos mandan el rodeo con AA. Bueno, gracias muchachos, cuídense. Fuerte abrazo, bendiciones. Vayan a sus casas, no se fuguen. Vamos. Sigue ahora el Cholo, levanta el centro para Bayre, viene Bayre de arriba, golpe de cabeza, queda la pelota en la zona, Alves, penal, peligroso.